Bueno, el día de hoy tenemos preparado una masterclass concerniente a la relación a la medicina en el trabajo, a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que de alguna u otra manera tiene cierto carácter de cumplimiento legal, ¿no? Y hablamos pues de normativas que durante muchos años se han mantenido, han sido modificadas, mejoradas, pero en principio no son documentos que en la actualidad toda organización, ¿no? Y responsables y áreas de seguridad y salud en el trabajo deberían tenerlo muy en cuenta o claro. Bien, entonces el día de hoy tenemos preparado la masterclass relacionadas a la resolución ministerial 480-2008 del MINSA, que refiere a la norma técnica de salud en lo que respecta al establecimiento de enfermedades profesionales. Y en una segunda etapa vamos a ver la resolución ministerial 312-2011 del MINSA, que hace referencia al documento técnico de los tan conocidos protocolos de exámenes médicos ocupacionales y asimismo las guías de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad, en este caso sector. Bien, entonces, para conocer un poco de estos puntos, vamos primero a dar algunos detalles antes de iniciar. Bueno, la trayectoria de mi persona, en este caso soy ingeniero industrial de profesión, ¿no? Acreditado en minería, conocimientos de normativa legal en seguridad y salud, ¿no? Especialista en técnicas de evaluación e higiene ocupacional y riesgos ergonómicos, capacitador asesor en diversos temas de seguridad y salud en el trabajo y soy auditor líder en normativas internacionales como la ISO 45001. Bien. La agenda que tenemos preparados para el día de hoy son en principio las recomendaciones de inicio. Vamos a hablar un poco los conceptos estadísticos, que va a servir de preámbulo para los dos temas preparados para el día de hoy. Y obviamente la descripción de ambas resoluciones, en donde vamos a dar detalle de toda la descripción de la actividad, ¿no? Si bien es cierto, la agenda es cortísima, pero el contenido es vasto. Incluso hemos tratado de resumirla para que pueda encajar en el horario ya asignado. Bien, las recomendaciones de inicio, como en toda masterclass, ¿no? De preferencia, colocar sus nombres y apellidos para poder, en este caso, facilitar el diálogo, ¿no? Mantener el micrófono y las cámaras apagadas durante el desarrollo del curso, ¿no? En caso ustedes desean realizar alguna consulta o pregunta, por favor hay que encender el audio o si gustan pueden escribir a través del chat. De presentarse algún inconveniente, les invito a siempre contar con enlace de conexión para que nuevamente se vuelvan a conectar en caso se presente algún tipo de dificultad. Bien, entonces vamos a iniciar con la parte estadística. Ambas resoluciones, ¿no? Reflejan mucho la necesidad que existe en nuestro país para poder, en este caso, procedimentar o estandarizar algunos lineamientos relacionados con el enfoque de salud ocupacional, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, hace muchos años, y obviamente ustedes tienen conocimiento, se vienen presentando una serie, ¿no?, de eventos como enfermedades ocupacionales que prácticamente a nivel de nuestro país han venido aquejando, pues, ¿no?, y amenguando, pues, la seguridad y salud de los diversos trabajadores en los diversos sectores económicos. Lo cual, pues, conlleva a una imposibilidad para poder continuar al 100% con sus actividades y, por lo tanto, ya recae en un tema de cuidado, tratamiento, ¿no?, recuperación en algunos casos y en otros casos ya entra un proceso de hasta indemnización, ¿no? Entonces, en el año 2020, ¿no?, se ha notificado, mejor dicho, ¿no?, 100 enfermedades ocupacionales, ¿no?, en las diversas actividades económicas, donde obviamente Lima Metropolitana, déjenme acá resaltar esa parte, donde Lima Metropolitana prácticamente lleva el mayor porcentaje en número, ¿no?,
casi un 79% de todos los casos de enfermedades ocupacionales presentes en la actividad, en las diversas actividades económicas. Donde obviamente el ámbito mayormente afectado ha sido en la sección de servicios sociales y de salud, principalmente centros de salud de atención, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿no? Si bien es cierto, el COVID-19, o mejor dicho, este virus, hace muchos años, no había sido categorizado como una posible enfermedad o dentro del listado de enfermedades ocupacionales. Sin embargo, debido a la pandemia, se tuvo que recategorizar esta enfermedad y por lo tanto, ¿no?, fue incluida dentro del listado que el día de hoy vamos a ver. Bien, entonces, hemos tenido 100 casos de enfermedades ocupacionales, ¿no?, donde prácticamente el sector más afectado ha sido el sector salud, ¿no?, llegando quizás a un menor grado a las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones, ¿no? Entonces uno se preguntará qué tipo de enfermedades se han podido presentar. Bueno, para eso está la normativa del día de hoy, en conocer un poco los diversos tipos de enfermedades y las causas que han podido conllevarlas dependiendo de la actividad que se pueda desarrollar y los agentes físicos, químicos, biológicos o ergonómicos que lo pueden, en este caso, relacionar, ¿no?, o ser el nexo causal de la dolencia o enfermedad que le aqueja al trabajador. Entonces, ya en el Perú existe ya información de muchos años donde hay personal, o en este caso trabajadores, que ya tienen pues este tipo de situación de impacto a su salud, ¿no?, correspondiente a las enfermedades ocupacionales. Entonces, hay que tomar acción frente a ello, ¿no? Por eso las normativas legales peruanas lo que busca es generar una disminución y sobre todo brindar una calidad de vida, ¿no?, brindar un enfoque preventivo, tanto en seguridad y salud, a todos los trabajadores en los diversos sectores, ¿no? Bueno, y no solamente tenemos notificaciones de enfermedades ocupacionales debido a la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, también tenemos otro tipo de estadística que ahorita vamos a detallarlo. Por ejemplo, tenemos notificaciones de enfermedades ocupacionales que se han presentado por mes dependiendo del tipo de enfermedad, ¿no? Uno se preguntará, ¿qué posibles enfermedades se han venido presentando, ¿no? En los trabajadores, ¿no?, en los diversos sectores económicos? Bueno, tenemos cervicalgias, tenemos enfermedades provocadas por posturas forzadas o por levantamientos, en este caso de cargas excesivas, ¿no? Algunos presentan hipoacusia, ¿no? Otros presentan pues una posibilidad de contagio, ¿no?, debido a un agente biológico que ha podido desencadenar una enfermedad, ¿no? Otros han tenido pues enfermedades como silicosis debido de repente a una sobreexposición a lo que se conoce como material particulado, principalmente sílice, ¿no?, que obviamente desencadena pues la enfermedad de la silicosis, ¿no? En otros casos hemos tenido virus de la hepatitis B, hepatitis C, VIH y otras infecciones víricas. Dentro de esta categoría, obviamente, también tenemos al COVID-19, donde incluso en el mes de agosto se ha reportado pues 4 casos, ¿no?, de enfermedad debido a este virus, ¿no? Y bueno, y otras formas en las cuales se han podido categorizar porque no se tiene mapeado directamente un dato porcentual, sino que son muy variables, ¿no? Otros casos que obviamente se han podido presentar, ¿no?, y que en gran porcentaje, de acuerdo al último cuadro, corresponden al sector salud. Entonces, prácticamente hemos tenido un número significativo de enfermedades ocupacionales en el país y por lo tanto necesitamos mejorar ese aspecto. Y para ello hay que conocer un poco las normativas y los lineamientos que enfocan para poder prevenirlas. Bien. Entonces, vamos a iniciar
con la resolución ministerial 480-2008 del MINSA, donde esta normativa hace referencia a la aprobación de la norma técnica de salud, o también denominada NTS. Esta NTS, ¿no?, del Ministerio de Salud establece el listado de enfermedades profesionales. Ahora, estas enfermedades profesionales tienen también un concepto, una definición que lo vamos a ver en breve. Pero hay que entender el trasfondo de esta normativa, ¿no? ¿Cuál es la finalidad y el objetivo de esta norma? Como toda norma legal, tiene cierto objetivo y tiene cierta finalidad. No es que las normas se crean por crearse, sino que obviamente buscan mejorar, ¿no? O de repente brindar una mejora continua en la gestión de seguridad y salud. ¿Está bien? Entonces, la finalidad de esta normativa es contribuir con el adecuado proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez en los trabajadores asegurados que obviamente padecen de una enfermedad profesional. Obviamente, se sobreentiende que tiene que pertenecer al listado oficial de enfermedades profesionales, que lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, uno se preguntará, la evaluación y calificación del grado de invalidez. A ver, todo trabajador, debido a una situación especial, debido a la sobreexposición a un tipo de agente ocupacional que puede ser físico, químico, biológico, ergonómico y otros tipos de agentes, han desencadenado una enfermedad en el trabajador, lo cual le impide realizar sus actividades de manera normal. Por lo tanto, le genera una incapacidad o una invalidez que puede ser permanente o puede ser parcial, en este caso, o temporal, ¿no? Y que dependiendo obviamente de la evolución, el grado de deterioro, ¿no?, de su salud, ¿no?, es necesario hacer una evaluación, incluso una calificación, porque en algunos casos ya obviamente hay que evaluar en qué porcentaje se ha visto impactado dicho colaborador en su estado de salud. ¿Para qué? Para que obviamente las normativas conexas, ¿no?, a esta resolución puedan actuar y aplicar pues los criterios de pólizas de seguro complementario de trabajo de riesgo para el proceso de invalidez, ¿no?, y puedan accionar obviamente todos los pagos o indemnizaciones correspondientes. Bien. Entonces, esa es la finalidad, o sea, hacer un mecanismo o establecer normas técnicas que permitan calificar y evaluar, en este caso, a este grupo de personas que padecen enfermedades profesionales. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es, más que todo, establecer un listado de enfermedades profesionales. ¿Para qué? Para que sirva como referencia, como guía a, en este caso, a las personas que hacen la evaluación y calificación, ¿no?, y puedan determinar correctamente el grado de invalidez, ¿no?, y la evaluación de dichos trabajadores, ¿no?, que obviamente se han podido verse afectados, ¿no?, en la exposición en sus determinados trabajos y que obviamente requieren de una calificación. Bien, entonces, uno se preguntará, esta resolución ministerial, ¿a quiénes les recae en su ámbito de aplicación? Es muy importante tener en cuenta que toda normativa legal, ¿no?, es revisar la parte del ámbito de aplicación, porque muchos sectores y muchas normativas no es que recaigan en su totalidad a toda la población, a todos los sectores económicos o a los diversos tipos de actividades que puedan desarrollarse en el país. Por ejemplo, si yo soy una empresa de salud, ¿no?, y lo comparo con una empresa industrial, las normativas de exigencia legal van a ser diferentes en ambos sectores, ¿no? En algunos casos será menor grado de exigencia legal a comparación de otros, ¿no? Pero obviamente van a apuntar a las actividades que puedan desarrollar, ¿no? Entonces, en este caso de la normativa técnica de salud, el ámbito de aplicación principalmente recae, ¿no?, en los establecimientos del sector salud. ¿Está bien?
los establecimientos del sector salud a nivel nacional. Uno se preguntará, ¿cuáles son esos establecimientos del sector salud a nivel nacional? Bueno, vamos a resaltarlas acá, ¿no? Tenemos al Ministerio de Salud, o el MINSA, tenemos a ESalud, tenemos a las entidades de sanidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía, ¿no? Que hablamos de todos los centros de salud, derivados y asociados a los mismos. Hablamos de clínicas, ¿no? Hablamos de otros servicios de salud, incluidos sector privado, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque van a ser los puntos de aplicación de esta norma técnica de salud. Y también aplica a otras instituciones públicas y privadas, porque recuerden que tenemos empresas que hacen la calificación en base al grado de invalidez de las enfermedades. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta que estas instituciones, ¿no?, participan en este proceso y por lo tanto todas las empresas que estén relacionadas con los trabajadores asegurados es necesario que se aplique dicha disposición en base a esta normativa, ¿no? Entonces, en resumen, empresas o establecimientos del sector salud, ¿sí? Entonces, para, por favor, tener claro este concepto, ¿no? Y ustedes puedan, pues, de una u otra manera, referenciarlo, ¿no? Y poder, en este caso, saber cuál es el ámbito de aplicación, ¿ya? Ahora, vamos a la sección de, a ver, permíteme un momento, vamos a borrar lo anotado. ¿Listo? Ahora vamos a la parte de las definiciones operativas. ¿Qué entendemos por definiciones operativas? Prácticamente se resume en las definiciones que nosotros tenemos que tener claros para poder abordar estos conceptos. ¿Está bien? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos el listado de enfermedades profesionales como concepto. ¿Está bien? A ver, el listado de enfermedades profesionales prácticamente son aquellas enfermedades en las que se ha establecido una relación de causa-efecto. Y es muy importante esta palabra, por favor, lo vamos a resaltar porque luego vamos a ver el porqué, ¿no? Entonces, son aquellas enfermedades en las que se ha establecido la relación de causa-efecto entre los riesgos a las cuales está expuesto los trabajadores. Cuando hablamos de riesgos, hablamos pues de los distintos tipos de riesgo a la cual un trabajador durante su actividad se encuentra pues expuesto o de alguna otra manera, ¿no?, debido a la actividad económica que realiza, ¿no?, de alguna otra manera está sobreexpuesto y puede desencadenar una serie de enfermedades ocupacionales. Asimismo, es muy importante también relacionar esta causa-efecto según la actividad económica. Muchas de las actividades económicas ya se tiene mapeado pues cuáles son los posibles riesgos asociados a la salud y por lo tanto pueden ser desencadenantes de posibles enfermedades ocupacionales, ¿no? Para eso obviamente la organización tendrá que establecer medidas de control eficientes para no generar la exposición a sus trabajadores. Ahora, estas enfermedades son identificadas por una comisión técnica médica, que obviamente lo establece en la resolución ministerial 360 de 98 SA. Y que obviamente esta comisión establece pues este listado correspondiente y se utiliza este listado como referencia oficial, ojo, referencia oficial, para el proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez. ¿Sí? Entonces, es un listado donde vamos a ver pues un proceso de causa-efecto relacionado a las actividades que se desarrollan y los riesgos asociados, ¿no? Que eso lo vamos a explicar con mayor detalle en la parte final. Bien, ahora vamos con la sección o con el concepto del seguro complementario de trabajo de riesgo. De repente en algún momento ustedes han escuchado pues esta palabra o esta abreviatura de SCTR, ¿no? Un concepto muy sonado en la actualidad enfocada a seguridad y salud en el trabajo.
¿no? Algunos lo conocen pues como seguro, otros lo conocen como póliza, pero en principio es el beneficio o el seguro que se otorga, ¿no? Con ciertas coberturas, ¿no? Coberturas debido a la presencia de accidentes de trabajo y o enfermedades profesionales, ¿no? Que obviamente aquejan a los trabajadores empleados y obreros. Para ello, obviamente, tiene que existir una afiliación a este seguro complementario de trabajo de riesgo y que dependiendo del tipo de seguro que pueda adquirir la organización, puede trabajarse directamente con el SCTR que puede brindar el sector salud social, ¿no? O en este caso entidades privadas, ¿no? Que obviamente ya en la actualidad pues existe una gamificación en empresas, ¿no? Que comparten pues este tipo de pólizas o seguros, ¿no? Para los diversos sectores económicos. Bien. Y obviamente si uno se preguntará, ¿qué tiene que ver mucho el SCTR con esta normativa? Bueno, muchísimo, porque va enlazado, ¿no? A la normativa correspondiente al Decreto Supremo 003/98-SA. Entonces vamos a anotar esa normativa 003/98-SA, ¿sí? A ver, me permiten un minuto. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo en el chat, ¿sí? Decreto Supremo 003/98-SA. ¿Está bien? Bien, entonces lo acabo de compartir por el chat. Por favor, de manera complementaria, les invito a todos ustedes a revisar dicha normativa, porque ya hace una explicación detallada en lo que respecta a la normativa de seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces uno se preguntará, ¿mi empresa o la actividad que yo desarrollo está dentro de las actividades comprendidas como actividades de alto riesgo? Bueno, lo van a encontrar en ese decreto supremo, ¿no? Uno se preguntará, ¿qué aspectos, cobertura o no cobertura, en este caso ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional? Bueno, también lo van a encontrar en dicha normativa. Entonces, es muy importante que las normas legales lo enlacemos a otras a fin de generar pues un conjunto, ¿no? De medidas que permita pues beneficiar o brindar, ¿no? Un mejor cuidado a la salud del trabajador. Bien, ¿qué más? Hay que tener claro, ¿no? Que a nivel nacional los establecimientos de salud, tanto públicas como privadas, así como las entidades o empresas públicas y privadas, ¿no? Participan en el proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez, ¿no? Unos como evaluadores y otros porque obviamente parten de sus instalaciones, pues los trabajadores que se han visto aquejados por estas posibles enfermedades. Entonces, todos en su conjunto tendrán que tomar como referencia, ¿no? Esta lista de enfermedades profesionales actualizada, ¿no? Que obviamente, dependiendo del avance de los años y obviamente las nuevas investigaciones, ¿no? Y las comisiones determinen pues la aparición de nuevas enfermedades profesionales, bueno, esta lista puede irse actualizando, ¿no? Bajo normativas, ¿no? De repente de modificación o de agregado, como es este caso del COVID-19 que fue agregado últimamente. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que el listado de enfermedades profesionales aprobada pertenece al conjunto de normas técnicas que regula el proceso para otorgar la cobertura del SCTR, principalmente asegurados regulares, ¿no? Donde obviamente, como habíamos mencionado al inicio, se ocasionan daños a la salud o se producen secuelas debido, ¿no? A la actividad que están desarrollando o la sobreexposición a ciertos agentes y que de alguna u otra manera pueden ser permanentes o temporales, ¿no? Y que existe una relación causa-efecto, lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Relacionado con los riesgos asociados de su puesto, ¿no? Y también por la actividad económica que desarrolla. ¿Por qué siempre mencionamos, y esto es lo que vamos a resaltar aquí, por qué entonces siempre mencionamos actividad económica, ¿no? Y riesgos? Es porque debido a esos dos factores, vamos a nosotros relacionar la causa-efecto con las posibles enfermedades ya mapeadas.
Bien, y eso lo vamos a ver en un cuadro en unos minutos. Bien, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a mencionar, ¿no?, cuáles son estas enfermedades, ¿no?, profesionales, ¿no?, que está establecido bajo un listado. Entonces, vamos a agruparlos, o mejor dicho, se encuentra agrupado en base a esta normativa en 6 grupos principales. La primera corresponde al grupo de enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, ¿no? A ver, vamos a ir marcando las que ya vamos avanzando, ¿no? Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. Uno se preguntará, ¿qué enfermedades relaciona este tipo de agentes? Bueno, hablamos de todos los agentes químicos que se utilizan en empresas de manufactura, ¿no?, laboratorios, ¿no?, empresas de producción, empresas retail, todos que tengan el uso de ciertos agentes químicos dentro de sus procesos que puede en algún momento la sobreexposición de los mismos o la exposición, dependiendo pues de los niveles máximos permisibles, haber generado una posible enfermedad a un colaborador. Por ejemplo, si yo tengo un colaborador que ha estado exponiéndose a niveles mayores a los límites por más de 1 año o 2 años, entonces posiblemente, de acuerdo a una evaluación, puede estar presentándose una enfermedad profesional debido a la exposición de agentes químicos. ¿Está bien? Luego vamos a ver un mayor detalle de los mismos. También tenemos el grupo 2, que corresponde a las enfermedades profesionales causadas, en este caso, por agentes físicos. Uno se preguntará, ¿y cuáles son los agentes físicos? Bueno, cuando manejemos la información de los diversos factores de riesgo ocupacional, en la parte de agentes físicos hablamos pues de todas posibles radiaciones ionizantes, no ionizantes, relacionadas a la iluminación, relacionadas al ruido, ¿no?, que puede desencadenar pues como enfermedades como hipoacusia inducida por ruido, ¿no?, vibración, entre otros, ¿no? Luego vamos a dar mayor detalle del mismo. Estamos haciendo un preámbulo a cada uno de los grupos, ¿no? Tenemos el tercer grupo, que corresponde a las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, ¿no? Hablamos de virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no?, o posibles vectores que desencadenan enfermedades profesionales, ya sea por la ubicación geográfica, por la actividad a desarrollar, o en este caso, por los riesgos asociados propios de su actividad, ¿no? Imagínense a un trabajador en este caso, del servicio de sanidad pública, operario, obrero, que realiza los procesos de lavado y desinfección, en este caso, de ciertos ambientes. Entonces, este colaborador o este trabajador posiblemente pueda estar enfrentándose a una exposición a agentes biológicos. Y si no se encuentra con las medidas de protección adecuadas, ¿no?, o no existe pues una adecuada vigilancia de la salud de los mismos, puede desencadenar pues una posible enfermedad. Tenemos el grupo 4, que corresponde a las enfermedades profesionales causadas por la inhalación de diversas sustancias o agentes que no están comprendidas en los 3 puntos anteriores, ¿no?, y principalmente en los agentes químicos. Recuerden que cuando hablamos de sustancias y agentes y hablamos pues de inhalación, es porque posiblemente se encuentran, ¿no?, bajo gases, vapores, ¿no?, si hablamos de sustancias, y otros agentes biológicos que pueden estar a nivel de aerosoles, ¿no?, que producen pues una serie de enfermedades. Entonces aquí dentro de este grupo número 4 lo están agrupando, ¿no?, debido a que no ha podido ser clasificado en los otros grupos. Y tenemos, por último, el grupo 5 y 6, donde el grupo 5 hace referencia a todas las enfermedades profesionales relacionadas o que tienen alcance de daño en la piel debido a causas por sustancias o agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados, ¿no? Quizás sustancias irritantes, corrosivas, o que generan algún tipo de alergia o desencadena pues un cuadro de afección en el trabajador debido a una pequeña exposición
o a sobreexposiciones mayores de los límites. Y esto también va a depender mucho también del grado de sensibilidad de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, un trabajador a comparación de otro, quizás el hecho de que pueda entrar en contacto con una sustancia química o una sustancia o agente, no va a tener el mismo tipo de reacción, quizás. Entonces, algunas son más susceptibles que otras, ¿no? Y por eso es muy importante mapear todo este tipo de situaciones dentro de un contexto de una organización. Y por último, tenemos el grupo 6, que corresponde a las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos. Prácticamente todo lo que puede generar enfermedades neoplásicas, o en otras palabras, cáncer, ¿no? Entonces, estos son los 6 grupos que comprenden al listado oficial de enfermedades profesionales que establece la resolución ministerial 480-2008 del Ministerio de Salud. ¿Está bien? Entonces, antes de pasar al detalle de cada grupo, no sé si por favor tuviesen alguna duda o consulta, sino para poder continuar con el detalle de los grupos. A ver, por favor me comenten ya sea por chat, si gustan pueden encender sus micrófonos momentáneamente para poder hacer alguna consulta relacionada a los puntos que vamos avanzando, por favor. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, En dígame. cuanto al SCTR, esos SCTR deberían estar actualizados. Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando en una carretera y ¿cuál es el problema que hay en esta carretera? Que los SCTR no están debidamente actualizados. Recién acabo de llegar y, bueno, acabo de ingresar en la carretera y no están actualizados. Los SCTR supuestamente se hacen mensual, ¿no? La actualización. ¿Cómo vendría a ser eso? Ya, muy buena pregunta. A ver, generalmente, dependiendo de la actividad económica que se realicen o el tipo de actividad que puede desencadenar pues un nivel de riesgo o las actividades de riesgo que puedan realizar pues las diversas organizaciones, en este caso si hablamos de carreteras o actividades viales, ¿no? Puede desencadenar pues una serie de posibles accidentes de trabajo e incluso enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, dentro de esa categoría, si lo enfocamos directamente con el Decreto Supremo 003/98, debería aplicar el SCTR. Entonces, en principio, ya existe una normativa que nos exige el uso del SCTR para ese tipo de actividad. Ahora, la actualización o la vigencia de las pólizas recae mucho en el tipo de contrato que ustedes, como empresa, ¿no?, van a negociar con la empresa aseguradora. Hay muchas empresas que sus pólizas de seguro lo hacen de cobertura anual, otros lo hacen semestral, otros lo hacen por actividad, dependiendo del tiempo que tienen estimado, quizás un mes, 2 meses o 3 meses, ¿no? Entonces va a depender de la negociación y el grado de, en este caso, de solicitud que ustedes puedan considerar dependiendo de la necesidad. Muchas empresas tienden a estilar a adquirir pues las pólizas de manera mensual, porque quizás la alta rotación del personal hace de que, bueno, no tenga que coberturar por todo un año a un trabajador que sé que quizás hace un trabajo eventual de 1 mes o 2 meses y ya no se le va a volver a renovar porque obviamente es la necesidad del proyecto. Entonces, en base a ese análisis se determinará pues la frecuencia de renovación de pólizas y también del grado de cumplimiento que ustedes tienen que aplicar. Ahora, las pólizas obviamente tienen cierto grado de vigencia. La vigencia indica un inicio en fecha y una fecha final. Por lo tanto, si nosotros contamos con un seguro desfasado en fecha, estamos generando pues, ¿no?, una exposición a un trabajador a un posible accidente o enfermedad en la cual no va a ser coberturado. Entonces, prácticamente lo que va a tener que asumir la organización es correr con todos los gastos relacionados y derivados debido al accidente o enfermedad. El hecho aquí es que el contar o no contar
eso no significa que la empresa deje de ser responsable. Lo tiene que hacer. Solamente que la póliza de seguros o el SSTR lo único que hace es amortiguar ese costo o ese gasto que puede impactar directamente en la economía de la organización. ¿Está bien? Entonces, primero, es necesario que sea vigente, es necesario que se aplique a todos los trabajadores que de una u otra manera se encuentren expuestos a un cierto nivel de riesgo y que por lo tanto, por la relación a su actividad, es necesario que cuenten con este tipo de seguro, ¿no? ¿Cómo sé si es necesario que debería aplicar este seguro? Les invito a leer el Decreto Supremo 00398, que dependiendo del tipo de actividad a desarrollar, y hay toda una gama de detalle, ver si aplican para alguno de esos rubros. Bien, no sé si quedó por ahí claro ese concepto. Sí, Bien, gracias. listo, señorita. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Entonces, si es que no hay otra consulta o pregunta, por favor. Bien. Entonces, continuamos. Entonces, con la explicación y detalle de los grupos de enfermedades profesionales. Entonces, vamos a borrar todas las marcas y continuamos con el primer grupo de enfermedades profesionales que relaciona a las causadas por agentes químicos. A ver, dentro de la gama de agentes químicos, en este tipo de ejemplo hemos considerado, por ejemplo, dentro de toda la lista, porque obviamente la lista es inmensa, ¿no? Para ser solamente un poco más precisos, la lista en lo que respecta a agentes químicos, ¿no? No solamente tenemos al aluminio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los ácidos, al antimonio, al bromo, ¿no? Al níquel, al plomo, ¿no? Al manganeso, al fósforo y todas las posibles sustancias químicas que se pueden ver posiblemente afectadas en su concentración a los trabajadores. Pero estamos haciendo pues una especie de ejemplo para que ustedes cuando tengan que referenciar la resolución ministerial 480, ustedes sepan cómo relacionar el agente causante con la relación de síntomas o patologías o enfermedad en relación a ese agente. Entonces, ¿cómo relacionamos rápidamente? Bueno, vamos a hacer el ejemplo con, en este caso, el agente químico que corresponde al aluminio. ¿Está bien? Vamos a sacar acá. Entonces, el aluminio, vamos a pintar de otro color. A ver, un momento. Listo. A ver, el aluminio va a desencadenar como posible causa una serie de efectos o síntomas o patologías en el trabajador. Por ejemplo, genera la aluminosis, que prácticamente corresponde a una fibrosis pulmonar que obviamente se da debido a la inhalación de partículas de aluminio, ¿no? O fibras del mismo y que se alojan dentro, ¿no? de los pulmones, que de una u otra manera por las características puede deberse no solamente a una exposición en lo que respecta a partículas, sino también a gases, ¿no? Que se pueden emanar como producto de la actividad de aleación, soldadura u otro tipo de actividad que genere pues una exposición a este tipo de agente. En otros casos puede generar rinoconjuntivitis, ¿no? Ya hablamos de posibles afecciones a nivel de las mucosas, nariz, ¿no? Y parte de la vista, ¿no? Hablamos de asma bronquial, es decir, ya hablamos de una afección a nivel pulmonar, como vemos aquí en la imagen. Nos vamos aquí a marcar. Tenemos pues una exposición y por lo tanto vemos partículas o secciones blancas dentro de la placa que ustedes ven en la imagen y que obviamente son indicios de que existen pues partículas que se encuentran alojadas a nivel pulmonar o a nivel de los alvéolos y puede pues provocar pues una distinta dificultad o problema respiratorio, ¿no? Y que obviamente a largo plazo esto puede desencadenar una enfermedad pues prácticamente irreversible.
Por ejemplo, no solamente es el único agente que podemos categorizar, ya habíamos hablado de una lista amplia, ¿no? Vamos a tener otro ejemplo, por ejemplo, como es en el caso del plomo. Por ejemplo, el plomo desencadena pues síntomas o patologías como un síndrome doloroso abdominal, ¿no? En algunos casos, prácticamente puede incluso ir acompañados con problemas a nivel del sistema nervioso, como neuropatías periféricas, daño orgánico cerebral, ¿no? En algunos casos es crónico e irreversible. Cuando hablamos irreversible es que no tiene cura, ¿no? En algunos casos produce también anemia crónica, debido a que obviamente dificulta el proceso de oxigenación debido a una alteración en el sistema sanguíneo. Así como tenemos agentes como el aluminio y el plomo, también se presenta pues otro tipo de agentes relacionados a otro tipo de agentes químicos, ¿no? Vamos acá a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos el cadmio, que son sustancias prácticamente o compuestos tóxicos, ¿no? Tenemos al manganeso, al arsénico, el mercurio, que es muy común en los procesos de extracción de oro, por ejemplo, en estas empresas mineras que hacen uso de el mercurio dentro de sus procesos para poder obtener, o en este caso, tener como producto final pues una mejor refinación del material y obtener el oro en mayor porcentaje. Tenemos también plomo, ¿no? Dentro de las actividades quizás no necesariamente mineras o de extracción, pero sí quizás en las actividades de procesos de manufactura, de producción e incluso exposición a algún tipo de actividad principalmente de soldadura. Entonces, estos productos, de una u otra manera, que son muy comerciales o muy aplicables en los diversos sectores, ¿no? En sí, el uso en los diversos estados de este compuesto desencadenan enfermedades y una serie de cuadros patológicos que pueden desencadenar incluso el deterioro de la salud y posteriormente quizás la muerte de la persona, ¿no? Existen otros compuestos halogenados que también son de carácter tóxico. Hablamos también incluso de hidrocarburos alifáticos o aromáticos que también tienen propiedades desencadenantes de posibles enfermedades o patologías. Tenemos enfermedades causadas por el uso de benceno, ¿no? El uso del tolueno o sileno, dependiendo del proceso productivo que nosotros realicemos, ¿no? Otras, hay empresas que hacen fabricación de alcoholes, glicoles o cetonas, ¿no? Entonces, estos productos también, las altas concentraciones y la sobreexposición, también generan enfermedades ocupacionales. En algunos casos también se genera pues un proceso de enfermedad profesional cuando se trata de sobreexposición a monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y otros derivados del mismo. Muchas de las empresas también dentro de sus procesos de sanitización o en este caso desinfección utilizan otros productos derivados e incluso también pueden verse impactados bajo el uso de plaguicidas o pesticidas, ¿no? Y en algunos casos, enfermedades debidas a agentes farmacéuticos debido a la producción de los mismos. Entonces, esta gama de productos o agentes químicos, ¿no? Dependiendo pues de la actividad o producto, ¿no? Puede desencadenar una serie de enfermedades. Entonces, aquí hace una referencia, pues, que el uso de estos compuestos y obviamente superar sus límites máximos permisibles puede desencadenar una alteración en la salud. Y lo que se debe hacer en lo posible es prácticamente evitar una sobreexposición a los trabajadores. O en este caso, establecer medidas que garanticen de que este impacto en concentración no recaiga directamente a la salud del colaborador, ¿no? Para eso existirán pues diversos mecanismos de control. Uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Una extracción focalizada,
¿no?, del punto de trabajo cuando obviamente hay una sobreexposición a algún tipo de vapor o gas. Quizás un proceso de ventilación natural o una ventilación forzada, ¿no? Equipos de protección personal, que obviamente sería la última etapa, ¿no?, a la aplicación de medidas de control, ¿no? Procesos de eliminación o sustitución. De repente ya no utilizo un producto que es de una u otra manera, en sus concentraciones de impacto a la salud del trabajador, utilizaré en reemplazo otro producto menos contaminante o que genere mayor impacto, ¿no?, al momento de que el trabajador pues tenga esa exposición durante el proceso de producción. Entonces ya ahí juega una serie de medidas de control que ya la organización tendrá que establecer para evitar la generación de enfermedades. Bien. Luego tenemos el grupo 2. Y dentro del grupo 2 tenemos las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Entonces, dentro de estos agentes físicos, por ejemplo, tenemos al agente que obviamente principalmente es el ruido, ¿no?, y que provoca pues la hipoacusia o sordera, conocida así, inducida o provocada por ruido. ¿Está bien? Y obviamente este desencadenamiento relaciona pues a una serie de patologías o síntomas, como por ejemplo una sordera profesional de tipo neurosensorial, es decir, el trabajador ya no escucha con la misma, de repente, facilidad a comparación de repente de lo que inicialmente pudo escuchar desde que inició su trabajo o desde que inició pues su actividad laboral, ¿no?, hace muchos años, ¿no? Incluso hay ciertas frecuencias que de repente no son audibles desde un punto de vista rápido. En algunos casos es en solamente uno de los oídos, en algunos casos es bilateral, es decir, en ambos oídos, y dependiendo del grado de lesión, en algunos casos hasta puede ser irreversible. Ahora, esta hipoacusia inducida por ruido no solamente genera esta pérdida, ¿no?, de la audición neurosensorial, sino también genera otro tipo de patologías como vértigos, ¿no?, que pueden desencadenar tranquilamente un malestar en el trabajador, ¿no? Y estos vértigos, o en este caso posibles desmayos, ¿qué puede desencadenar? Bueno, accidentes de trabajo, ¿no? Ya no, entonces estamos hablando de una enfermedad profesional que puede desencadenarse debido a un tipo de agente, sino que puede relacionar incluso a un accidente de trabajo. Puede generarse una caída a desnivel, una caída a nivel, golpes, atrapamientos y otro tipo de situaciones. Tenemos dentro de esta categoría del grupo 2 enfermedades osteomusculares, ¿no?, o angioneuróticas provocadas por vibraciones mecánicas. Uno se preguntará, ¿y a qué hablamos o a qué hace referencia este tipo de agentes? Bueno, tenemos siempre dentro de nuestras actividades algún tipo de equipo o maquinaria en la cual, pues, debido a su uso o debido a la complejidad de estos equipos o maquinarias, presentan pues un motor. Y a su vez esto genera un proceso de vibración que puede ser a nivel de mano-brazo o puede ser una vibración en cuerpo entero. Cuando hablamos de vibración mano-brazo, pues siempre tengan pues la referencia de que un colaborador, por ejemplo, están utilizando un proceso de rotura de pavimento con un rotomartillo, por ejemplo, el uso de un taladro, el uso de algún equipo que genere pues algún tipo de contacto o ruptura o corte de algún tipo de material. Entonces hay una relación de vibración mano-brazo porque se está transmitiendo a través de ese, en este caso, esas partes anatómicas del cuerpo. Y la vibración cuerpo entero es cuando obviamente la distribución de la vibración se da a nivel de todo el cuerpo, principalmente en el plano vertical. Cuando, por ejemplo, subimos a un montacarga, cuando subimos de repente a una retroexcavadora, cuando subimos a una camioneta, ¿no?, cuando subimos a una unidad de carga pesada, por ejemplo.
Entonces, el proceso de amortiguamiento de la maquinaria, el grado de mantenimiento, el estado del terreno, la velocidad a la cual vamos, todo eso puede influir en el grado de exposición en vibración en el colaborador. Y si superamos los límites máximos permisibles, ¿no?, obviamente puedes desencadenar pues una serie de síntomas o patologías como afección vascular, ¿no?, que se conoce como síndrome de Raynaud, ¿no? Pocas palabras, algunos lo conocen también como el síndrome de las manos blancas, ¿no? Vemos que la parte de las extremidades o de los dedos tienden una coloración más clara a comparación de las otras partes de la mano. Hay afecciones neurológicas, ¿no? Es decir, ya no hay la sensibilidad a comparación de lo que se podría haber sentido antes, ¿no? Hay pérdida de sensibilidad, incluso hay presencia de dolor, ¿no? Ya la persona no puede de repente realizar algún tipo de flexión o estiramiento como comúnmente lo podría hacer, ¿no? Y hablamos de afecciones osteoarticulares, ¿no?, en donde obviamente se ven afectados tanto huesos como tendones o articulaciones. Hay también afecciones a nivel de los huesos, del carpo, ¿no? Hay necrosis, ¿no?, y artrosis, ¿no?, a nivel ya no necesariamente de la mano o muñeca, sino a nivel del codo, ¿no? Hablamos de la exposición también a posibles daños a nivel del brazo, ¿no?, y los elementos extremos. Bien. Dentro de estas categorías, vamos a borrar acá esta marca, también vamos a encontrar los posibles agentes relacionados a las enfermedades provocadas por posturas forzadas, por movimientos en el trabajo. Uno se preguntará, yo realizo una actividad repetitiva, donde tengo que hacer movimientos repetitivos de trabajo. Realizo posturas forzadas o levantamiento de cargas y una serie de actividades que hablamos de manipulación manual de cargas, ¿no?, tracción, empuje, levantamiento, ¿no?, de cargas, en donde si obviamente no tengo establecidos los límites adecuados, puede desencadenar pues síntomas o patologías que pueden generar lesiones a nivel, por ejemplo, de las rodillas, del codo, ¿no?, de los músculos, ¿no?, enfermedades por fatiga, inflamación, y más que todo, siempre se ven afecciones directamente relacionadas con la columna vertebral, ¿no? Incluso también tenemos afecciones como tendinitis de los rotadores, ¿no?, tendinitis en muñeca o incluso en mano, ¿no?, parálisis de los nervios debido a la presión, ¿no?, que generalmente por la actividad repetitiva generamos pues un proceso de inflamación, y este proceso de inflamación desencadena pues una presión a nivel del nervio, desencadenando pues una posible enfermedad conocida como, ¿no?, síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, ¿no?, a nivel de la muñeca. Y en otros casos, afecciones, por ejemplo, a nivel de la rodilla debido a la constante flexión, levantamiento en peso y otra serie de dificultades durante el proceso de adoptar pues posturas forzadas. Entonces, dentro de esta categoría también tenemos a este tipo de agentes físicos, ¿no?, que de alguna u otra manera podríamos relacionarlo como agentes incluso ergonómicos, ¿no?, pero está dentro de esta categoría. Dentro de esta categoría también tenemos a las enfermedades provocadas por trabajos bajo presión de aire y agua, incluso enfermedades provocadas por radiaciones ionizantes, ¿no? Las enfermedades provocadas por trabajos bajo presión de aire y agua puede generar pues principalmente problemas como hipoacusia, ¿no?, afección por efectos tóxicos de gases inhalados, ¿no?, síndromes neurológicos, ¿no?, puede provocar incluso un ACV en la persona, ¿no?, o puede provocar de una u otra manera dolores osteoarticulares o osteomusculares. Y en el caso de enfermedades provocadas por radiaciones ionizantes, ¿no?, hablamos pues de posibles afecciones como cataratas, ojo seco, ¿no?, neoplasias, leucemia, ¿no?, cáncer en el pulmón en algunos casos, ¿no? Entonces ya hablamos de alteraciones en diversos sistemas de nuestro cuerpo que pueden verse afectados. Tan solamente
por exposiciones a radiaciones ionizantes, ¿no? Y cuando hablamos de radiaciones ionizantes, hablamos de aquellas radiaciones pues, que pueden generar un cambio molecular a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Hablamos de rayos alfa, rayos beta, rayos gamma, rayos X, ¿no? Y algún tipo de radiación que pueda afectar directamente a nivel molecular nuestro organismo. Tenemos dentro de este grupo también enfermedades oftalmológicas a consecuencia de la sobreexposición a radiaciones UV, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de nuestra actividad, por ejemplo, actividades de soldadura, actividades de arco eléctrico, actividades que quizás puede ser de presencia de altos niveles de calor, radiación, y que dependiendo pues de la actividad y la sobreexposición puede provocar enfermedades oftalmológicas, como la queratitis punteada, ¿no? La fotorrinitis, en algunos casos la sobreexposición a la energía radiante, como es en el caso de actividades eléctricas o de soldadura o de actividades de trabajos en caliente, puede provocar cataratas o conjuntivas crónicas. También tenemos agentes que se ven provocados o enfermedades provocadas por el frío, ¿no? En este caso también relacionadas a la enfermedad de Raynaud, lesiones dérmicas, ¿no? Piel de trincheras o de inmersión, es decir, que ya tenemos un malestar a nivel de la piel o dermis, y que también se ven afectados por agentes físicos, ¿no? En este caso, temperaturas, ¿no? Temperaturas bajas o temperaturas elevadas, que están dentro de esa rango. En el grupo 3 tenemos las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, ¿no? Entonces, esto es lo que de repente uno se preguntará, ¿no? ¿Estará acá, pues, los virus? Bueno, sí, tenemos principalmente a los agentes como los virus de hepatitis B, C y VIH, ¿no? Tenemos, pues, síntomas o patologías relacionadas a esta enfermedad directamente a nivel del hígado. Y obviamente el desencadenamiento del VIH, principalmente provocando el SIDA, que si bien es cierto, lo único que hace es mantener pues niveles bajos o deteriorar todo el sistema inmunológico para que cualquier enfermedad, ¿no? O virus, bacterias, pueda facilitar su proceso de desencadenamiento de lesión en la salud del trabajador. O sea, prácticamente la persona no muere por el virus, sino muere por el desencadenamiento o la inactividad de nuestro sistema inmunológico. Tenemos otros agentes biológicos como la tuberculosis, la lepra, ¿no? Tenemos el tétano, que es muy común encontrar, por ejemplo, en las actividades empresariales, ¿no? De repente un trabajador hace uso de elementos posiblemente oxidados, ¿no? Posibles cortes, ¿no? Algún tipo de relación, pues, de exposición sangre con algunos ambientes al aire libre, donde hay una interacción, pues, prácticamente con la herida. Incluso a veces tenemos, pues, en las cercanías, ¿no? Animales domésticos que pueden generar mordeduras, y esto también desencadena, pues, una posible infección y desencadenar enfermedades por agentes biológicos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que están dentro de esta categoría. Bien. Tenemos otras enfermedades, más que todo a través de vectores, ¿no? Dentro de las más resaltantes, pues tenemos el dengue, que aunque no lo crean, también ha generado muchas muertes en nuestro país, ¿no? Y que de alguna u otra manera se vio cierto grado de, en este caso, de concientización a nivel nacional, ¿no? Pero es algo que padece el país, que todavía no ha sido erradicado y que por lo tanto prácticamente requiere de una cultura de prevención al mismo, ¿no? También desencadena pues neumonías, paludismo, toxoplasmosis, y hablamos de otros tipos de, en este caso, agentes biológicos que a través de ciertos vectores, como en este caso son los mosquitos, otro tipo de insectos, transmitir este tipo de enfermedades, ¿no? Actividades que de repente se realizan al aire libre, en campos,
de repente en ciertos márgenes donde hay presencia o proliferación de este tipo de vectores, hace causal de que lo relacione con una actividad profesional. Dentro del grupo 4 tenemos las enfermedades profesionales causadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, ¿no? Hablamos de una clasificación adicional. Por ejemplo, el polvo de sílice, que produce la silicosis, el polvo de carbón, que produce neumoconiosis de mineros, ¿no?, de la minería de carbón, el polvo de amianto o asbesto, que prácticamente es un producto que ya ha sido prohibido para las actividades productivas, que produce obviamente la asbestosis, que es prácticamente una fibrosis o neumoconiosis que desencadena, pues, ¿no?, una alteración a nivel respiratorio o desencadena prácticamente una enfermedad irreversible, ¿no? Otros polvos minerales que pueden provocar una serie de neumoconiosis dependiendo del tipo de material, ¿no? Otras enfermedades producidas por inhalación de sustancias de alto peso molecular que obviamente desencadenan en el trabajador asma, rinoconjuntivitis, ¿no?, o alergias, ¿no? Entonces, prácticamente hablamos de sustancias que, al igual que las otras categorías, desencadenan también cuadros de enfermedades. Y tenemos al grupo 5, que hace referencia a otras sustancias y agentes no comprendidos en los otros apartados, que principalmente se ven afectados a nivel de la piel, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahí ven la imagen donde se ha generado un cuadro de dermatitis debido a un proceso alérgico o de irritación que ha podido desencadenar por el contacto de una sustancia química o quizás por desencadenamiento alérgico, dependiendo de la sensibilidad del trabajador, ¿no? Hay algunos que somos, como habíamos mencionado, más susceptibles a comparación de otros trabajadores, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de material o sustancia que ha entrado en contacto con la piel del trabajador, ¿no? Por ejemplo, hay trabajadores que la sobreexposición al constante, por ejemplo, desinfección de manos con alcohol, le genera dermatitis, ¿no? Entonces, son personas que son más susceptibles, incluso el producto químico que se está siendo utilizado está impactando directamente en la piel del trabajador. Entonces, hay que evaluar todas esas posibles situaciones, ¿no? Más aún cuando la concentración o la exposición es continua. Y tenemos, por último, la enfermedad profesional causada por agentes carcinógenos, ¿no? Prácticamente agentes como el amianto, el cadmio, el arsénico, ¿no?, aminas aromáticas, hidrocarburos aromáticos, polvos de madera, sílice, radiación ionizante. Cada una de estas genera una serie de síntomas o patologías, principalmente de neoplasia, que pueden ser malignas, ¿no?, y que obviamente atacan en diversas partes del organismo, a nivel de la laringe, a nivel de la vejiga, a nivel del bronquio pulmón, a nivel de la piel, ¿no?, a nivel de la cavidad nasal, en algunos casos a nivel de la médula, y otros producen alteraciones directamente en el torrente sanguíneo como la leucemia. Entonces, prácticamente todas estas afecciones generan, pues, este tipo de enfermedades debido a un origen como agentes ya mencionados en el cuadro. Entonces, hablamos de principalmente cáncer, ¿no?, cáncer profesional. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con estos productos y ya sabemos cuáles son los posibles enfermedades desencadenantes. Bien. Entonces, con esa primera etapa hemos cubierto la primera resolución ministerial. ¿Está bien? La resolución ministerial 480/2008 del MINSA, relacionada a las enfermedades profesionales o el listado de enfermedades profesionales. No sé si hasta ahí, por favor, tuviésemos alguna pregunta o consulta. Si no, ya continuaríamos con la segunda etapa. Por favor, me comentan, por favor. No se le escucha muy bien, por favor. Quizás de repente podría repetirnos o escribirlo por chat.
Bien. A ver, bien. Y entonces, igual, por favor, si no, cualquier consulta lo pueden realizar también a través del chat si tienen algún inconveniente con sus micrófonos o audios. Bien. Para cerrar la primera resolución, ustedes tienen en la siguiente en la diapositiva presentada la ley 31025. Esta ley es la que incorpora a la enfermedad causada por el COVID-19, ¿no?, dentro del listado de enfermedades profesionales. Entonces, uno se preguntará, ¿cuál es el listado de enfermedades profesionales? Es lo que hemos visto en la última normativa de la resolución 480. Ok, con la ley 31025 existe que, o mejor dicho, permite que en esta normativa o resolución se incorpore dentro de toda la lista de enfermedades profesionales al COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la presente ley tiene por el objeto incorporar al COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores, ojo, de los servidores de la salud. O sea, ya hablamos de dónde obviamente puede aplicar y obviamente corresponder este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, esta incorporación hace referencia a la Ley de Modernización de la Seguridad Social en la Salud, ¿no? Y por lo tanto, dentro de esta normativa, ejecuta de que en menos de 30 días de publicada esta normativa, se apruebe y se adecue la resolución ministerial 480-2008, donde tiene que obviamente complementar una enfermedad profesional adicional. Bien, entonces si por ahí ustedes preguntaban, ¿el COVID está dentro de la categoría? Sí, pero ha sido reciente la incorporación. Bien, y ya sabemos el por qué, ¿no? Por el estado de emergencia sanitaria, lo que ha causado pues el fallecimiento o muerte de los diversos profesionales de la salud debido a esta causa, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar en lo que respecta a la resolución ministerial 312-2011 del MINSA, ¿sí? Ya, la consulta con respecto al SSTR es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Es decir, este es el seguro, ¿no?, que permite coberturar al trabajador ante situaciones de riesgo, de exposición, ante posibles accidentes o enfermedades ocupacionales. El SSTR cobertura dos aspectos: salud y a nivel de pensión. Uno por desencadenantes de accidentes, que obviamente permite pues brindar una atención rápida y efectiva y de salud y coberturada, y otro el aspecto de pensión, que se debe a que si en caso exista una enfermedad o accidente que provoque una invalidez en el trabajador, sea coberturado a través de un proceso de indemnización previa calificación y previa evaluación por los especialistas. Bien. A ver, entonces vamos a continuar con la resolución ministerial 312-2011 del MINSA, que hace referencia al documento técnico de los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no?, y las guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios. Entonces uno se preguntará, cuando yo paso mi examen médico de inicio, cuando yo paso mi examen médico periódico, o en este caso mi examen médico de retiro, ¿no?, ¿qué debo considerar para establecer estos protocolos? ¿Quiénes deben pasar? ¿Qué es lo que comprende? ¿No? ¿Cuántos tipos de exámenes médicos ocupacionales existen? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conocer a través de esta normativa. Bien. La finalidad de esta normativa es proteger y promover la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no?, así como generar ambientes de trabajo saludables, ¿no?, a través de un buen diagnóstico, de un examen o protocolo de exámenes médicos. Permite pues evaluar o establecer en qué estado de salud se encuentra ese trabajador, ¿no?, y si es adecuado para el puesto, ¿no? Por eso que en muchos casos, a veces algunas personas pasamos exámenes médicos y luego de ese examen a veces no nos contratan. ¿Por qué? Porque no están aptos para el puesto. Entonces hay un proceso de salud o de repente observaciones que el trabajador no está cumpliendo, que de alguna otra manera puede quizás levantar esa observación
en el corto o largo plazo, o en algunos casos prácticamente es algo que padece, que dificulta que el trabajador ya pueda continuar un trabajo de ese tipo o para esa categoría. Bien, tenemos el objetivo de esta resolución, que es establecer un procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores para identificar, controlar los riesgos ocupacionales en el trabajo. Asimismo, proporcionar información probatoria para fundamentar las medidas de prevención y control en los ambientes de trabajo. O sea, prácticamente aquí vamos a hablar de herramientas de gestión que va a permitir, en este caso a las entidades de fiscalización, de que cada organización debe cumplir con ciertos datos mínimos de presentación o incluso información o documentos que son de carácter obligatorio legal. ¿Está bien? Que eso lo vamos a comentar en unos minutos. Bien. El ámbito de aplicación, a ver, así como la anterior resolución aplicaba a los establecimientos de salud principalmente, ¿no? Para los procesos de calificación y determinación del grado de invalidez, bueno, esta resolución aplica a todos los establecimientos de salud, ¿no? Hablamos del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, del mismo de salud, de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, clínicas privadas, personas naturales o jurídicas que prestan servicios de salud ocupacional en el ámbito nacional. Es decir, los que tienen que elaborar los protocolos y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Bien. Ahora, dentro de esta normativa, ¿no? Es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Es decir, qué es lo que le aqueja al trabajador debido a la actividad que desarrolla, ¿no? A ver, los factores de riesgo para la salud de los trabajadores son todas esas, podríamos decirlo, aspectos o agentes o propiedades que debido a la actividad del trabajo se pueden los trabajadores ver afectados. Por ejemplo, la presencia de sustancias químicas, humo, polvo, vapores o gases o nieblas, ¿no? De repente, algunos factores físicos, como por ejemplo el ruido, la radiación, la vibración, las condiciones termográficas, como en este caso la altura, ¿no? Calor, frío, ¿no? Excesivo. Factores biológicos, como por ejemplo la exposición a virus, bacterias, hongos, parásitos, vectores. Factores ergonómicos, como por ejemplo realizar actividades de fuerza excesiva, trabajar en posturas incómodas, realizar actividades repetitivas o levantar o manipular elementos muy pesados. Entonces, esta es la realidad que sucede en nuestro país. Existen estos factores, ¿no?, que aquejan al trabajador y que debido a ello yo tengo que establecer un protocolo de examen médico ocupacional dependiendo de los factores de riesgo que aplican para cada puesto, ¿no? Entonces, el conjunto de estos factores prácticamente va a establecer un protocolo específico para cada grupo de exposición similar o puesto de trabajo. Por lo tanto, el hecho de que yo compare un examen médico ocupacional de un operario de mantenimiento no va a ser igual que una persona de oficina, que solamente hace actividad administrativa. Entonces, por eso la variación, ¿no? Entonces, en uno se pedirá más exámenes y pasará una serie de protocolos adicionales a comparación del otro, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Debido a los factores de riesgo asociados a los puestos de trabajo. Bien, entonces, por eso es muy importante conocer estos factores de riesgo. Eso es muy común con la normativa anterior, porque también hace relación a estos factores de riesgo presentes en la actividad de las diversas organizaciones, ¿no? Tenemos también otros tipos de factores, por ejemplo, factores mecánicos, asociados con el uso de maquinarias, ¿no? Puntos de entrada al sistema de rodillos o cilindros, grúas o vehículos elevadores con horquillas, factores asociados con la energía, ¿no?, sistemas eléctricos o caída de lugares elevados, factores asociados con la conducción de vehículos. Por ejemplo, no todas las personas tienen la capacidad de reacción o coordinación para el manejo de vehículos. Entonces, el examen médico ocupacional tendrá que evaluar, pues, un cierto grado de aptitud para ver que realmente ese trabajador pueda desempeñar ese puesto sin ningún problema.
¿no? Imagínense un trabajador que en el examen médico pues no tiene los reflejos adecuados, que su tiempo de respuesta a un posible evento prácticamente triplica a un estándar normal, ¿no? Entonces hablamos de una persona que en una situación de emergencia tranquilamente puede desencadenar un accidente incapacitante o incluso mortal. Entonces para eso está la prevención. Entonces lo podemos detectar tranquilamente a través de un examen o protocolo de examen médico ocupacional, ¿no? Bien, y otros factores de riesgo psicosocial. Por eso que dentro de los exámenes médico ocupacionales también tenemos pues un protocolo específicamente a un test psicológico, ¿no? Que dependiendo de la actividad también involucra una serie de aspectos. Por ejemplo, temas psicosociales, ¿no? Que pueden afectar al trabajador que viene presentándose una afección y que también puede desencadenar pues un impacto en la organización. Por eso hay que hacer un mapeo de este trabajador, ya sea de manera inicial o periódica, para determinar pues en qué nivel estamos. Bien, entonces con este preámbulo de factores de riesgo, es muy importante dejar en claro pues algunos conceptos, ¿no? Y dentro de estos conceptos tenemos al concepto de accidentes de trabajo y el concepto de enfermedades relacionadas al trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Incluso los accidentes de trabajo pueden ser fuera del lugar de trabajo, incluso fuera del horario de trabajo. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla Jorge Bislao Alcántara. Sí, ¿cómo estás? ¿En qué le puedo ayudar? Dígame, ¿tiene una Disculpe, estoy consulta? recién ingresando por motivo de trabajo. Sí, no se preocupe. Igual vamos a hacer un pequeño resumen en la parte final. Ya estamos con la segunda resolución, que es la resolución 1312, que hace referencia a los protocolos de exámenes médicos. Sí, recién estamos iniciando en la parte de las definiciones. No se preocupe. Bien, entonces, vamos a continuar con el concepto de enfermedad relacionada al trabajo. Bien, entonces, dentro de la categoría de enfermedades relacionadas al trabajo, prácticamente constituye un grupo muy amplio de enfermedades que ya lo hemos visto en la resolución 480 del 2008, del MINS. Entonces, si uno se preguntará, ¿a qué hace este concepto? Bueno, es prácticamente todo lo que hemos visto en la primera etapa. Todas esas enfermedades relacionadas pues, con los diversos agentes que se ven afectados los trabajadores y que desencadenan una serie de patologías o alteraciones en su salud, ¿no? Que pueden ser agravadas, aceleradas, dependiendo de la exposición o factores de riesgo de su ambiente de trabajo. Bien. Entonces se pueden producir debido a un inadecuado protocolo de examen médico, una sobreexposición en su trabajo a ciertos accidentes de trabajo o posibles enfermedades. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico o un buen protocolo de exámenes médicos ocupacionales para los diversos puestos de trabajo, ¿no? Y tenemos otro concepto que son las enfermedades relacionadas al trabajo. Ojo, es muy diferente las enfermedades relacionadas al trabajo con las enfermedades profesionales, que eso ya está tipificado y bajo una lista ya establecida. Las enfermedades relacionadas al trabajo, desde el punto de vista técnico, ¿no? Médico o legal, ¿no? Hablamos de toda posible enfermedad que pueda estar muy relacionada o vinculada con la actividad laboral, ¿no? Y no necesariamente tiene que coincidir con una enfermedad profesional, pero que a su vez este tipo de enfermedad puede desencadenar en el trabajador, en este caso, una afección a su salud, y si hablamos de una situación más compleja o crítica, la muerte del trabajador, ¿no? Entonces, vamos a establecer grupos, ¿no? Dentro de esta categoría, ¿no? En donde tipifican, pues, ciertos grados o enfermedades acondicionadas a este tipo de enfermedades relacionadas al trabajo. Disculpen. Entonces, dentro de esta categoría tenemos las enfermedades en que las condiciones de trabajo es causa necesaria tipificadas por las enfermedades profesionales. Hablamos lo que
prácticamente hace referencia al listado de enfermedades profesionales, ¿no? La hipoacusia inducida por ruido, la silicosis, la hepatitis B. ¿Está bien? Entonces, el grupo 1 prácticamente coincide con el listado de enfermedades profesionales. El grupo 2, ¿está bien? Son enfermedades que en el trabajo pueden ser un factor de riesgo contributivo, pero no necesariamente pertenecen al listado de enfermedades profesionales. ¿Está bien? Y dentro de este listado, pues tenemos pues enfermedades que pueden desencadenar pues hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psicosomáticas, enfermedades del aparato locomotor, varices de los miembros inferiores, estrés, síndrome metabólico. O sea, prácticamente son enfermedades que no forman parte del listado de enfermedades profesionales oficiales, pero que están muy relacionados con la actividad laboral. Por ejemplo, ¿no? De repente, ¿qué trabajador quizás en algún momento no ha sufrido un cuadro de estrés debido a la sobreexposición, carga, ¿no? O de repente rutina, monotonía, doble presencia, que debido a factores psicosociales se ha visto afectado y provocó este tipo de situación en su salud, ¿no? Esto no está dentro de la categoría de enfermedades profesionales, pero es una alteración de la salud o enfermedad que está quejando al trabajador. Y por eso, como no está categorizado dentro del grupo del listado de enfermedades ocupacionales, lo agrupamos dentro del grupo 2 como enfermedades posibles relacionadas al trabajo. ¿Está bien? Y tenemos un tercer grupo, que son enfermedades en que las condiciones de trabajo es provocada por un disturbio latente o agravador de enfermedad ya establecido preexistente, ¿no? Y que tipificadas principalmente como enfermedades alérgicas o de determinados grupos ocupacionales o profesiones. Por ejemplo, ya son quizás enfermedades que de alguna u otra manera, por el nivel, en este caso de afección, quizás congénita, ¿no? O ya existe una preexistencia debido a que tuvo en algún momento una complicación en la salud y eso se ha mantenido, ¿no? Por más que de repente el trabajador no haya trabajado mucho tiempo, ha desencadenado pues alguna posible enfermedad que en una situación de un trabajo actual está generando una posible afección en su salud. Entonces, son de menor grado, pero que también van a relacionar con el trabajo, porque obviamente no va a poder desempeñar adecuadamente su función. Bien, entonces, existen 3 grupos en lo que respecta a enfermedades relacionadas al trabajo. La primera coincide con la lista de enfermedades profesionales, la segunda, las que están muy relacionadas con la actividad del trabajo, que no están dentro de la categoría o listado oficial, y el grupo 3, que obviamente presentan un cuadro de preexistencias o de repente definición o concepto. Vamos ahora a entrar a la parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Está bien? La vigilancia de la salud de los trabajadores es un tema muy importante y de exigencia legal, ya que de alguna u otra manera la ley 29783 o su reglamento hace, ¿no?, obligatoria que toda institución o organización cuente con un proceso de vigilancia de la salud de sus trabajadores. Y este proceso de vigilancia de la salud de los trabajadores recae en el proceso de recolectar información, analizar de manera sistémica todas las evaluaciones necesarias de la salud del trabajador con el objetivo de detectar qué problemas de salud están presentes en el trabajo. Y por lo tanto, bajo este análisis, en base a la información, la empresa o los especialistas, o en este caso el personal de salud, permita controlar los factores de riesgo, establecer medidas de control, prevenir los daños de la salud de la población de trabajadores y obviamente debe ser realizada por un médico ocupacional, ¿no?
Sin embargo, por más que lo realice el médico ocupacional, a veces uno se pregunta, ¿no? Si el médico no lo hace o si lo hace, ¿recae la responsabilidad en él? No, señores. La responsabilidad recae en el empleador, es decir, el máximo representante de la organización, que en este caso podría ser el gerente general, ¿no? Y esto lo establece, en este caso, la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Bien? Ahora, la vigilancia de la salud de los trabajadores lo podemos tipificar también, ¿no? Dentro de esta tipificación de la vigilancia de la salud, primero vamos a establecer la evaluación del estado de salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, la evaluación del estado de salud de los trabajadores prácticamente son evaluaciones médicas que realizamos en los trabajadores a ciertos intervalos o periodos de tiempo, ¿no? Ya eso lo establece la organización. Y que también dentro del marco normativo también hay ciertas exigencias de no sobrepasarnos en tiempos, ¿no? Que obviamente van a estar relacionados mucho con el nivel de riesgo a la cual se están expuestos, ¿no? Entonces, estas evaluaciones, ¿no?, se van a realizar en determinados periodos, ¿no? Ahora, las evaluaciones de riesgo para la salud de los trabajadores pueden ser cualitativas y a su vez cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, en las evaluaciones cualitativas hablamos principalmente de la naturaleza del riesgo, es decir, en qué grado, ¿no?, cualitativo puede generar, pues, de alguna u otra manera, ¿no?, el impacto directo a la salud del colaborador, ¿no? Para eso, obviamente, toman como referencia ciertas metodologías establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o lo que establece normativas internacionales como la NIOSH o OSHA. ¿Está bien? En las evaluaciones cuantitativas, ¿no?, para aquellos agentes o factores de riesgo, por ejemplo, físicos, químicos, ya se establece, pues, mediciones o concentraciones o intensidades, ¿no?, o niveles de presencia de ciertos factores de riesgo que pueden entrar y recaer directamente en la higiene ocupacional, ¿no?, de los diversos trabajadores. Para eso, obviamente, se ha establecido, pues, normativas donde ya establecen, pues, detalles de los límites máximos permisibles para este tipo de diversos factores de riesgo ocupacional, ¿no? Por ejemplo, niveles de ruido, por ejemplo, 85 decibeles en una jornada de 8 horas, ¿no? Intensidad, por ejemplo, en lo que respecta a vibración, no superar 0.5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? O, por ejemplo, aspectos directamente relacionados con el confort térmico, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de situaciones en donde quizás en algún momento hay una sobreexposición a ciertos agentes químicos, por lo tanto hay que validar, pues, cuál es el TBAA, TLB Steel, ¿no? Hablamos de los niveles de concentración de cada producto químico, porque no todos son iguales, y obviamente no sobrepasar esos límites. Entonces, para eso se han establecido normativas y hablamos de datos cuantitativos, que nos permiten comparar y relacionar en qué nivel nos encontramos de exposición a los colaboradores. Para eso, obviamente, es necesario hacer un monitoreo, ¿no?, de higiene ocupacional para determinar los valores cuantitativos de exposición, ¿no? Bien. Dentro de esta normativa están los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y los exámenes médicos ocupacionales, ¿no?, deben realizarse siguiendo dos principios que se establece en el punto 7.1 y 7.2. Entonces vamos a resaltar ese punto para comentar de qué habla, ¿no?, esas exigencias, ¿no? Entonces nos dice que el médico ocupacional debe realizar los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a los numerales 7.1 y 7.2. Asimismo, debe atender, registrar y notificar los accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas al trabajo. ¿Está bien? A ver, 7.1, ¿qué nos dice? El médico ocupacional determina la metodología y la técnica que se requerirá para las evaluaciones médico-ocupacionales de acuerdo al tipo de exposición. Por eso habíamos hablado que no todas las personas se exponen al mismo nivel de riesgo o a diversos factores de riesgo dependiendo de la función o actividad que realizan. Además,
¿Qué nos dice? Que el médico ocupacional toma en cuenta las siguientes clases de evaluaciones médicas ocupacionales según sea el caso. Y es ahí donde nace, pues, los diversos tipos de exámenes médico-ocupacionales que ustedes ya conocen. Por ejemplo, tenemos las evaluaciones médicas pre-empleo o preocupacional, también llamadas evaluaciones médicas de ingreso. Bueno, que me imagino por la situación fueron denominadas de esa manera, pero bueno, oficialmente son evaluaciones médicas preempleo o preocupacionales. Tenemos los exámenes o evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, es decir, las que se realizan a intervalos o a ciertas frecuencias, ¿no? Que pueden ser anuales o bianuales, ¿no? Dependiendo de, obviamente, del puesto de trabajo. Evaluaciones médicas ocupacionales de retiro o de egreso, ¿no? Una persona ya cesó, entonces uno se preguntará, bueno, legalmente debería hacerse. Bueno, también hay un acápite en ese punto con respecto a ese tipo de exámenes, ¿no? Y que obviamente es de carácter de cumplimiento también legal. Y existen otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales que obviamente el médico ocupacional tendrá que estimar o exigir dependiendo del grado de estimación de la salud del colaborador. Por ejemplo, si yo soy una persona con ciertos factores de riesgo frente al COVID, por ejemplo, o presento comorbilidades, no me basta con un examen médico ocupacional, sino de repente tendré que tener un informe médico especializado donde el estado de mi comorbilidad o mi factor de riesgo, por ejemplo, soy asmático, soy hipertenso, ¿no? Entonces, evaluar si realmente se encuentra controlado para yo realmente poder de repente hacer quizás una actividad presencial en este tipo de emergencia sanitaria. Entonces, no solamente recae en hacer exámenes médicos, sino también en hacer otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales que le permita al médico ocupacional tener un panorama claro y evaluar si se va a encontrar con la posibilidad de efectuar algún tipo de trabajo, ¿no? Dentro de las operaciones, ¿no?, de la organización. Bien. Vamos a borrar entonces todas las marcas. Y, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta, y esto lo vamos a comentar, un minuto. Ya, a ver, las evaluaciones, con respecto a las evaluaciones o exámenes médicos, a ver. Las evaluaciones médicas de preempleo o las de ingreso, como ustedes normalmente la conocen, es la evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo, es decir, antes de que inicie en este caso, su primer día de labores. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso, es decir, para saber cuál es el estado, cómo está ingresando ese colaborador, quizás viene con una preexistencia de otro trabajo. Entonces, obviamente, ahí tendría que evaluar la continuidad de contratación o no, ¿no? Y su aptitud al puesto de trabajo, es decir, si se encuentra apto o no para el puesto que va a desempeñar. Esa es la función del examen o de la evaluación médica ocupacional de ingreso, ¿no? O preocupación. Una pregunta. Sí. Una pregunta, por ejemplo, cuando se nota, cuando el médico ocupacional detecta alguna enfermedad, pero aún así el médico ocupacional dice para que poder trabajar, hay algunos casos que en mi trabajo hay así. O sea, el médico ocupacional autoriza que esa persona trabaje, ¿no? Pero que lleve un tratamiento, ¿no? Me ha tocado ese caso la semana pasada, ¿no? Con un trabajador del mismo cliente, ¿no? Que verdaderamente una, tiene una enfermedad, ¿no? Una enfermedad cualquiera, pero tiene tratamiento, ¿no? Ya. Pero aún así trabaja esa persona, ¿no? Ya, ok. ¿Eso es aceptable? Eso es... Ya, muy bien. Muy buena la consulta. Justo lo que estás comentando, por ejemplo, hace mucha referencia con el grado de aptitud del trabajador. O sea, el grado de aptitud ocupacional me refiero, no a la aptitud que tiene una persona. O sea, Claro. al grado de aptitud ocupacional. Es decir,
existen 3 categorías que en breve lo vamos a comentar, pero me voy a adelantar un poco. Existen 3 categorías: apto, no apto y apto con restricciones. ¿Está bien? Entonces, tu médico ocupacional quizás haya evaluado a ese colaborador y haya encontrado una restricción dentro de sus posibles afecciones a la salud y determinó que esa incompatibilidad o esa observación no quita el hecho de que se le imposibilite hacer el trabajo, sino que esa restricción puede ser levantada. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Hablamos de una persona que tiene cierto grado de obesidad, por ejemplo, ¿no? Que eso de repente no lo limita al 100% no realizar un trabajo, pero se encuentra con cierta observación o restricción y que esta persona tiene que proceder a ese levantamiento en un corto plazo y que obviamente para eso tiene que generar un seguimiento del estado de salud del trabajador. Un tratamiento, ¿verdad? Claro, un tratamiento, dejar constancia, dejar de que hay un proceso de seguimiento que lo está siguiendo y que se le da un determinado plazo. Por ejemplo, hay empresas que ante este tipo de situaciones no lo evalúan, ¿no? Si sabemos que es una situación que le va a tomar, pues, no sé, 6 meses levantarla, prefieren ya no contratarla, pero de repente es una situación que se levanta rápidamente, lo hace. Por ejemplo, vamos a poner una situación. Yo soy un trabajador que no tiene buena visibilidad. ¿Cómo lo corrijo? Me compro lentes de medida. ¿En cuánto tiempo lo pueden hacer? En una semana, dependiendo pues de la necesidad. Quizás de repente puede hacerle un día o 2 días. ¿Levantó su observación? Levantó. Se encuentra apto, pero con restricción, ¿no? Es decir, la restricción lo obliga a que dependa siempre de esas lentes de medida para la actividad que va a desarrollar, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología que pueda presentar el trabajador, el médico ocupacional determinará si es apto o no es apto. Y si obviamente tiene una patología, tendrá que tener una evaluación, un seguimiento, un monitoreo que permita de que lo que se ha comprometido o lo que está en evaluación o en mejora, lo tenga que corregir para su próxima evaluación. Entonces, por eso se le da ciertas facilidades a algunos trabajadores a todavía continuar laborando. ¿Está bien? Siempre y cuando no sea algo de gravedad. Siempre y cuando no sea algo que genere un impacto en la actividad que va a desarrollar. ¿Está bien? Si, por ejemplo, la persona, no sé, tiene problemas a nivel del sistema nervioso, ya la persona prácticamente no hace una buena coordinación, la persona pues prácticamente tiene reflejos inadecuados y el puesto de trabajo, ¿no?, es el uso de maquinaria pesada, entonces por lógica yo le tendría que poner como no apto para el trabajo. La persona quizás puede estar llevando un tratamiento, ¿no? Pero la actividad en sí ya me genera un riesgo. Entonces yo como médico ocupacional determinaría de que esa persona no debería continuar el proceso y prácticamente no tiene una aptitud para el trabajo y por lo tanto no continuaría en la labor, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que tiene que hacer el médico, evaluar cada caso, porque cada caso es muy particular, y en base a eso tomar pues la evaluación y la aptitud, ¿no? Por eso que muchas de las empresas generalmente envían, en este caso, a los especialistas, que son médicos ocupacionales, a que hagan todo este proceso de exámenes, ¿no?, protocolos, para que el resultado final determine si es apto o no apto, ¿no? ¿Bien? Gracias por eso. No se preocupe. Ya, entonces, estábamos hablando de los exámenes médicos de ingreso. Ahora vamos a hablar sobre los exámenes médicos o las evaluaciones médicas periódicas, ¿no? Las evaluaciones médicas periódicas se realizan con el fin de monitorear a la exposición de factores de riesgo que están presentes en el trabajo, ¿no?, de manera periódica en el colaborador. Es decir, la persona quizás empezó bien, pero quizás en un próximo examen algo lo está afectando. Entonces estamos detectando en un breve plazo y poder generar alguna medida de corrección o medidas a nivel de repente organizativo, que ya no está impactando en un trabajador, sino que se ve presente en varios trabajadores quizás. Ahora, la periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo se va a hacer este tipo de evaluación,
lo determina el médico ocupacional. Sin embargo, existe una normativa actual que dependiendo del nivel de riesgo, obviamente hay una cierta frecuencia máxima en la cual un colaborador tiene que pasar un examen médico ocupacional. Hablamos de una vez al año para empresas de alto riesgo y para actividades de no alto riesgo cada 2 años. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, las evaluaciones médicas ocupacionales de retiro o de egreso, ¿no? Las evaluaciones médicas realizadas al trabajador respecto a su estado o condición de salud, cuando ya la persona va a cesar, ya renunció, ya fue quizás despedido, ¿no? Obviamente no aplica siempre y cuando haya tenido un examen ocupacional previo con una antigüedad no mayor a 2 meses. Es decir, por ejemplo, yo renuncié en noviembre, muy bien, pero en octubre me hicieron mi examen médico ocupacional. ¿Tengo que hacerme un nuevo examen ocupacional? No es necesario. ¿Por qué? Porque ya hay una frecuencia de una antigüedad no mayor a 2 meses en la cual me está dando un resultado de un estado de salud donde me encuentro quizás apto y por lo tanto no es la necesidad de hacer un nuevo examen. Así haya salido observado, ya no tengo que darme la necesidad de hacer un nuevo examen porque ese es un resultado muy cercano a la fecha de egreso. ¿Está bien? Eso para en caso ustedes lo puedan considerar. Bien. Y cuando hablamos de otras evaluaciones médicas ocupacionales, ya habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, un trabajador cambia de puesto. Obviamente, si cambia de puesto es como si estuviese ingresando un nuevo trabajador, solamente que internamente está prácticamente pasando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, hay que hacer un examen médico ocupacional, ¿no? Por ejemplo, la reincorporación, ¿no? Un trabajador tuvo descanso médico, tuvo una enfermedad prolongada, va a reiniciar sus actividades nuevamente, pero estuvo pues fuera del trabajo como 1 mes o 2 meses fuera, entonces hay que hacer una reincorporación laboral, hay que hacerle un examen médico para ver si obviamente, o sea, mejor dicho, exámenes médicos complementarios para que el médico establezca si ya se encuentra apto para poder realizar su función, ¿no? De repente quizás la dolencia o la afección todavía sigue presente, entonces hay que hacer una evaluación y si sobre todo debe existir un alta médica, ¿no? Antes de iniciar el proceso de reincorporación, ¿no? Entonces, vamos ahora a pasar con los exámenes de alguna u otra manera que se consideran como complementarios, ¿no? Pero antes de pasar a esta etapa, el médico ocupacional, para generar una adecuada evaluación, hace uso de 3 elementos, ¿no? Fichas clínicas ocupacionales, fichas psicológicas y exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios, dependiendo obviamente del puesto de trabajo, se realizará pues exámenes de biometría sanguínea, bioquímica sanguínea, es decir, pues los niveles pues adecuados o en este caso exámenes de sangre, ¿no? Que comúnmente se realizan en los exámenes médico-ocupacionales para determinar pues la aptitud o el buen estado de salud que puede presentar la persona. También determinar pues los grupos y factores sanguíneos, eso es muy importante. Hacer exámenes en algunos casos completos de orina, ¿no? Otros exámenes complementarios, por ejemplo, tenemos audiometrías, espirometría, ¿no? Audiometría, hacemos una serie de exámenes con diversos sonidos de diversas frecuencias para determinar si tiene la capacidad auditiva de la persona, ya sea en un oído o en ambos, ya sea izquierda, derecha o en ambos oídos, y obviamente hay todo un proceso en el cual se efectúa ese tipo de examen. Quizás alguno de ustedes lo ha pasado, entonces a eso se hace referencia y se hace dentro de una cámara pues aislada de sonido, ¿no? A través de audífonos, ¿no? La espirometría es un proceso en el cual pues este tipo de ensayo permite determinar el grado de capacidad respiratoria del trabajador. Por eso a través de un tubito comenzamos a soplar y a través de un proceso de ventilación, ¿no? Vemos una serie de revoluciones de un determinado equipo para ver nuestra capacidad respiratoria, si tenemos la capacidad de no sufrir alguna afección respiratoria o pulmonar. Es principalmente para detectar.
Valoración musculoesquelética, hacemos un proceso o protocolo directamente de flexiones o en este caso torsiones de las diferentes partes del cuerpo para ver si no existe dolencia, malestar, dolor, incor o en este caso afección, ¿no? Por ejemplo, a nivel del tórax, ¿no? A nivel del abdomen, espalda, rodillas, ¿no? Codos, brazos, piernas, pies, etc. Muy aparte de ello, también hay una radiografía de tórax para poder determinar cualquier posible afección, ¿no? A nivel pulmonar y poder determinar, pues, si no hay presencia de ciertas enfermedades, pues, en este caso, preexistentes. Exámenes toxicológicos que dependiendo del puesto también aplicarían. Otros exámenes y procedimientos relacionados a riesgos de exposición que obviamente el médico ocupacional ya tendrá que determinar, ¿no? Por ejemplo, exámenes psicológicos, examen de repente de esfuerzo, ¿no? Exámenes de repente valoración de respuesta, ¿no? Algunos que son de repente de niveles de colesterol, que no determinen colesterol elevado o triglicéridos elevados porque quizás hacen trabajos en altura, ¿no? Para no generar vértigos, etcétera, etcétera. Entonces va a depender mucho del puesto de trabajo o actividad que va a desarrollar el trabajador. Entonces, en principio, nunca vamos a tener solamente un solo protocolo de examen médico. Vamos a tener una serie de protocolos porque obviamente no solamente tenemos un puesto de trabajo, somos varios puestos de trabajo que necesitan ser monitoreados, ¿no? Y como habíamos hablado hace unos minutos, ¿no? En respuesta a su compañero a la pregunta con respecto a la aptitud, el médico ocupacional, ¿no? Determina la aptitud del trabajador a través de una evaluación médica y un resultado, ¿no? Entonces, puede determinar 3 posibles resultados, ¿no? Vamos a marcarlos acá para explicar uno por uno. ¿Está bien? Tenemos el concepto de apto, ¿no? ¿Qué es un puesto de trabajo apto? Es decir, que el trabajador luego de los exámenes o evaluaciones médicas se encuentra sano, ¿no? O con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad laboral, es decir, que no repercute en el desempeño de sus funciones o puede realizar su actividad o ejercicio laboral sin ningún problema o de manera normal. O sea, no hay limitaciones. Cuando hablamos de un resultado apto con restricciones, hablamos de aquel trabajador que a pesar de tener algunas patologías, ¿no? Como habíamos comentado su compañero, condiciones prepatológicas, puede desarrollar la labor habitual. O sea, lo puede hacer, ¿no? Pero tiene que tener ciertas precauciones. Y esas precauciones hace de que tenga ciertas limitaciones o restricciones que el trabajador tiene que cumplir bajo ciertas condiciones. Como indicaba, ¿no? Si el señor no tiene buena aptitud visual, tendrá que utilizar permanentemente en todas sus labores habituales el uso de lentes correctores o lentes de medida, ¿no? ¿No? ¿A fin de qué? De que esta patología no le genere un riesgo a su seguridad o salud durante la ejecución de sus labores en el trabajo. ¿Está bien? Y obviamente cuando se hacen determinaciones de exámenes o resultados médicos con resultado de apto con restricciones, el médico ocupacional dentro de la vigilancia médica ocupacional y obviamente los responsables de la organización tienen que hacer un programa de vigilancia específica de estos resultados o de estos trabajadores que han tenido estos resultados de apto con restricción. ¿Por qué? Porque tengo que validar de que realmente este trabajador está cumpliendo con todas las medidas y no me resulte un trabajador que esté incumpliendo las restricciones que se le ha determinado, ¿no? Debido a su patología actual, ¿no? Entonces tengo que garantizar que el señor utilice su lente de medida. Otro trabajador quizás tiene problemas de repente hormonal, entonces tengo que pedirle que se haga un informe mensual, bimensual, trimestral, para ver el avance y evolución de su estado de salud, a fin de que siempre esté dentro del margen. O sea, ya queda a criterio del médico cómo establece la frecuencia y el seguimiento de la salud de cada puesto de trabajo. Y tenemos el resultado no apto, ¿no? Es aquel trabajador que por las patologías presentadas, lesiones que posiblemente puedan existir, preexistencias o secuelas de enfermedades o accidentes, tiene limitaciones orgánicas
que le hacen imposible desempeñar la función en el puesto que va a desempeñar. ¿Está bien? Ahora, los puestos de aptitud y no aptitud, ¿está bien?, ocurren tanto en los exámenes, en las evaluaciones médicas de ingreso, como en las periódicas. Por ejemplo, un trabajador puede ingresar bien, pero quizás tiene alteraciones en la salud que en el lapso de 1 año, 2 años, quizás lo adquirió a través del trabajo, quizás no, y que lamentablemente dificulta que ejecute un trabajo. Entonces puede presentarse no una aptitud, y si obviamente no hay un levantamiento adecuado del mismo, de esa observación, prácticamente el trabajador no puede desempeñar la función, y allá entraría un tema legal, porque tendrían que ver cómo se procedería pues con la determinación de continuidad laboral de dicho trabajador. Bien. Vamos ahora a continuar. Y ahora vamos a hablar del médico ocupacional, ¿no? El médico ocupacional debe desarrollar las actividades de vigilancia de la salud a través de un programa anual. Así como el especialista de seguridad tiene que hacer su programa anual de seguridad y salud en el trabajo, dentro de este programa tiene que haber un programa anual de salud ocupacional donde establece una serie de actividades bajo un cierto cronograma donde se hace el proceso de la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Para eso obviamente hay que hacer un análisis de la información, de los resultados de los exámenes médicos, de los informes de inspección de salud, ¿no? De los reportes, de las enfermedades en caso existan, para poder establecer pues ciertas mejoras, ¿no? Y para eso también se hará ayuda de ciertos indicadores que vamos a comentar en unos minutos, ¿no? Por ejemplo, las tasas de análisis de accidentes de trabajo, de las enfermedades relacionadas al trabajo, los notificados o registrados, ¿no? Todos estos irán en ciertos registros que son de carácter obligatorio y comenzarán pues a determinarse a través de ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno se preguntará, ¿no? ¿Cuántos accidentes de trabajo han ocurrido en el año? Por cada 100 a tantos trabajadores, es decir, 100 a la 1, 100 a la 2, es decir, 100, 1000, ¿no? 2000, 3000, ¿no? Dependiendo pues de la complejidad y tamaño de la empresa, ¿no? ¿Cuántas enfermedades relacionadas al trabajo han ocurrido en el último año? ¿Cuántas situaciones prepatológicas han ocurrido anualmente? Es decir, han presentado cuadros de hipercolesterolemia, es decir, niveles de colesterol altos, ¿no? Aumento de plomo en sangre, si es que hay una sobreexposición a plomo, hipersensibilidad dérmica, entre otros, ¿no? ¿Cuántos accidentes de trabajo que se generaron por incapacidad temporal? Es decir, ¿cuántos después de un determinado tiempo se recuperaron? ¿Cuántas de otras no? Entonces, todo esto recae en el uso de indicadores o tasas o índices, ¿no? Por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, en la parte principalmente en prevención de riesgos laborales, netamente en seguridad, se ve principalmente el índice de frecuencia, el índice de severidad y el índice de accidentabilidad. En el caso de salud, vemos índices como la tasa de incidencia de accidentes, la tasa de prevalencia de incidencias o enfermedades, índice de frecuencia de estados prepatológicos, índice de frecuencia de accidentes, índice de gravedad de accidentes. ¿Está bien? Ahora, estos valores ya lo determina la normativa y hay una ecuación de por medio, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es muy importante tocar estas tasas o índices? Porque hay un punto muy importante que vamos a comentar a continuación, ¿no? Por ejemplo, el médico ocupacional debe realizar o realizará un informe al empleador, es decir, a la máxima autoridad de la organización, con los resultados que servirá como parte de la mejora continua en la implementación de las medidas de prevención. O sea, el médico ocupacional tiene que elaborar un informe. El médico ocupacional remitirá un informe, ojo, remitirá un informe, y esto lo voy a resaltar porque esto es muy importante y de carácter de cumplimiento legal. Remitirá un informe anual por escrito de los resultados obtenidos en la vigilancia de la salud de los trabajadores a la autoridad en salud de su jurisdicción, es decir, a las direcciones regionales de salud, las direcciones de salud o la Dirección General de Salud Ambiental, que en este caso es la DIGESA, según el anexo 4 que forma parte de la resolución ministerial 312 de 2011.
así como prestará las facilidades a la autoridad de salud y a la autoridad competente cuando ésta la requiera. Es decir, si piden información, hay que brindársela, ¿no?, cada vez que sea necesario. Y es común cuando hay una situación de fiscalización o inspección por parte de las entidades reguladoras. Bien. Continuamos. Los exámenes médicos obligatorios por actividad. A ver, existen diversos factores de riesgo en la actualidad en los diversos sectores económicos. Entonces, muchas de ellas ya obviamente recaen en manejar un cuadro de exámenes ocupacionales obligatorios que toda actividad debería aplicar, ¿no? Esto ustedes lo van a encontrar con detalle en la resolución ministerial 1312-2011, de la cual estamos hablando. Van a la sección de exámenes médicos obligatorios por actividad. Ustedes ubican su actividad. Al costado va a salir la lista de exámenes médicos que ustedes tienen que realizar bajo una guía técnica aprobada. ¿Por qué? Porque obviamente ya el conocimiento que se tiene de ese sector o actividad hace que ya se ejecuten una serie de exámenes complementarios al trabajador para que obviamente se pueda tener un buen diagnóstico o aptitud principalmente, ¿no? La conformidad de la vigilancia de la salud, ¿no? Esto es un tema también muy importante, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla quién tiene que llevar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Bueno, nos dice que tienes que estar a cargo de un médico ocupacional o un médico con especialidad de medicina ocupacional o medicina del trabajo o medicina interna. Puede ser también un médico cirujano, pero con maestría en salud ocupacional o con mínimo de 3 años de experiencia en medicina ocupacional. Y asimismo tiene que contar con habilitación profesional emitida por el Colegio Médico del Perú, es decir, tiene que ser colegiado, ¿no? Entonces, aquí, en este aspecto de la vigilancia de la salud, ya hay un perfil del médico ocupacional. O sea, no puede ser cualquier personal de la salud, ya tiene que contar con este detalle en especificación para hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y dependiendo del número de trabajadores, se establecerá pues el nivel de presencialidad y seguimiento en base a un determinado horario y frecuencia en días para el seguimiento del mismo. ¿Está bien? ¿Qué más? La vigilancia de la salud de los trabajadores a través de las evaluaciones médicas solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Es decir, por eso que cada vez que nosotros nos hacemos los exámenes médicos ocupacionales, firmamos un documento de consentimiento informado de que me van a realizar una serie de protocolos. Bueno, esto es obligatorio. Si no lo hacen, tienen que solicitarlo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo prácticas o protocolos médicos en la cual, bajo los derechos fundamentales que tenemos, o derechos a la vida o derecho a la salud, ¿no?, tenemos que dar consentimiento del mismo. ¿Está bien? En el caso de que se debe tomar en cuenta la adaptación del puesto de trabajo a la mujer embarazada, también hay que tener ciertos criterios de obligatoriedad, ¿no? Siempre y cuando permita generar una protección, en este caso, a la mujer embarazada bajo la normativa actual. ¿Está bien? Es decir, hay que hacer ciertas limitaciones en los exámenes ocupacionales cuando se trata de este tipo de personal, pues, femenino embarazado, ¿no? Bien. Acá también nos habla sobre, en caso se tenga que hacer un examen médico ocupacional a adolescentes mayores de 14 años, obviamente bajo la normativa nacional sobre trabajo infantil y adolescente, en caso aplique. Bueno, acá casi en el Perú casi todos trabajan mayores de 18 años. ¿No? Y nos menciona que las evaluaciones médicas ocupacionales deben conservarse durante 40 años. ¿No? Bien. Acá más que todo hace referencia al punto 15 sobre la supervisión de la vigilancia de la salud, es decir, dentro de la jurisdicción de las entidades regulatorias, como en este caso las direcciones regionales de salud, la DIGESA, ¿no?, hacen validez y supervisión de la vigilancia de la salud en los diversos centros laborales, ¿no? Y obviamente de por medio también se encuentra SUNAFIL tratando de fiscalizar todas las medidas de prevención, tanto en seguridad y salud en el trabajo de los diversos trabajadores. Entonces, todo se trabaja en conjunto, ¿no? Y en esta normativa vamos a encontrar, pues,
3 fichas, ¿no? El anexo 1, el anexo 2, 3, 4, 5 y 6, que esos forman parte de las fichas o registros que el médico ocupacional, dentro del proceso de evaluación médica ocupacional, tiene que completar para poder tener un resultado de aptitud, ¿no?, al trabajador, ¿no?, antes del reinicio de la actividad, ya sea periódico o ya sea de retiro. Bien, igual en el anexo 6 ustedes van a contar con un glosario de términos en las cuales les va a facilitar poder entender con mayor naturalidad, en este caso, la normativa resolutiva, en este caso de la 312-2011 del MINSA. Bien. Bueno,